Bueno, ¿crees que existe el periodismo objetivo? Sí. No, absolutamente. Porque aquí sale el filósofo siempre, ¿no? Entonces, yo te digo, sí existe el periodismo objetivo. Entonces aparece un filósofo. Deberíamos hacernos me voy a hacer un sock puppet del filósofo. Porque el filósofo bien dice, la objetividad completa, la objetividad absoluta, la objetividad perfecta es inalcanzable. ¿Cómo definirías la objetividad perfecta si el ser humano es imperfecto? No puede tener la objetividad total. ¿Verdad, verdad, verdad, verdad? Entonces se sienten muy listos. Mira, no sé si hay objetividad perfecta, pero sé que hay objetividad y sé que hay subjetividad. Sé que el periodismo tiene elementos eminentemente subjetivos, siempre se los explico a mis alumnos. Sí, ya sé que tengo que hacer un día el curso de periodismo. Desde el momento en que tú decides, la primera pregunta que le vas a hacer a un entrevistado está siendo subjetivo, porque hay un montón de preguntas que podrías hacerle. Muchas de ellas las puedes eliminar por cuestiones subjetivas, porque ya se las hicieron, porque es un dato conocido, porque es una pregunta boba, porque no da información, en fin, hay baremos subjetivos. Pero luego quedan 3 o 4 o 5 preguntas con las que puedes empezar. Y tu decisión es subjetiva. ¿Cuál utilizas? Pues tú crees, tú piensas que esta es mejor, tú sientes que esta lo revela mejor, tú sientes que esta te pone en mejores condiciones de luego preguntar aquella otra cosa. Perdón. Es una apreciación eminentemente subjetiva. El periodismo siempre tiene elementos subjetivos, pero lo que yo llamo periodismo objetivo es aquel periodismo que es esencialmente objetivo, que informa sin dar opinión, sin contaminar con opinión la información, sin contaminar con ideología la información, sin contaminar con falsedades o conveniencias la información. Aquel que toma la información y de la manera más honesta posible la vierte en un medio escrito, verbal, visual, y se la traslada al que tiene derecho a saber. Porque lo que haces tú como periodista es satisfacer, hacer valer o hacer cumplir el derecho de la gente a saber. Entonces, claro que existe el periodismo objetivo en ese sentido. El del filósofo no. Pero en el sentido del filósofo no existe ni siquiera el periodismo. ¿No? ¿Qué es el periodismo? ¿Cómo sabe usted qué es periodismo? ¿Dónde pone usted la línea entre el periodismo, la información y la opinión? ¿Dónde está la frontera entre la ficción y la realidad? ¿Existe la realidad? ¿Acaso la realidad no es un producto de nuestra ficción? ¿No es un producto de nuestras ideas? Ajá. Y entonces, filosofito te dice que no hay periodismo objetivo porque no hay objetividad, no hay periodismo y no hay realidad.